never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Hola, sean bienvenidos a este canal. El día de hoy estamos viendo cómo funciona este programa. En el intro ya deberán de haber visto que cuando yo realizo un movimiento o censo un movimiento desde mi PIR, pues se encienden unos focos y se quedan esperando aproximadamente 5 segundos, y si no detecta nada de movimiento pues se apagan. Ahora estamos aquí en Tinkercad y vamos a ver primero cómo sacar esa ventana. Doy clic sobre mi sensor, que vendría siendo, primero hay que iniciar la simulación, sobre mi sensor, mi PIR, y me aparece esta bolita. Cuando yo la muevo quiere decir que un objeto dentro del campo de movimiento o el campo que puede captar nuestro PIR pues se movió. ¿Cuál es el campo que puede captar nuestro PIR? Pues en la vida real podemos ajustar la sensibilidad y pues que capte más o menos. En este caso lo tiene muy marcado Tinkercad con este recuadro, que no es recuadro, un espacio color verde, que dentro de ese espacio pues se detectan movimientos. Ahora, si yo agarro esta bolita azul y la muevo dentro, vean que va a marcarse aquí de rojo. Es decir, el PIR por sí solo lo que hace es que cuando tú mueves algo pues manda una señal, es decir, se enciende una lámpara. La parte de programación de Arduino es que pues bueno, los LEDs se queden encendidos pues 5 segundos después de que se activó. Esto puede ser 5 segundos, pueden ser 5 minutos, pueden ser 2 horas. Lo que ustedes le programen, el Arduino lo va a esperar, o lo que ustedes programen, pues el Arduino lo va a hacer. Pero para esto necesitamos la entrada de este sensor. Vean que cuando yo muevo la pelotita dentro, se colorea aquí de color rojo. Quiere decir que el PIR detectó movimiento. Y cuando se deja de colorear de color rojo o dejan de encender estos foquitos dentro, quiere decir que dejó de detectar movimiento. Vean que yo muevo mi personita o el objeto que está dentro del campo del PIR y pues se ilumina. Salgo del campo y se apaga, pero vuelvo a entrar o paso por él y se enciende. Es lo que pasaría cuando una persona pasa por enfrente o donde esté el campo de sensado de un sensor de movimiento. Es decir, pasa y pues después de que pasa el PIR deja de detectar movimiento. Sin embargo, vemos que los LEDs se quedan encendidos, que eso es trabajo del Arduino, dejarlos enclavados 5 segundos. Se puede dejar más tiempo, pero pues si yo dejara más tiempo sería muy aburrido estar esperando aquí más de 5 segundos a que se apaguen. Ahora, las conexiones de este PIR son muy básicas. La pata número 1 es señal y va al pin 6. La pata número 2 o la del centro es positivo. Y la pata número 3 es ground, GND o tierra, como le quieran llamar. De esta forma se conecta nuestro PIR y al detectar un movimiento por este cable azul nos manda un high cuando está detectando un movimiento o un low cuando no está detectando movimiento. Porque la persona se puede quedar parada dentro del campo de movimiento del PIR sin hacer ningún movimiento y el PIR va a dejar de censarlo. ¿Por qué? Porque lo que sensa es movimiento, no personas o cosas. O sea, sensa cuando algo se mueve. Entonces, por eso mismo, si la persona se queda parada adentro, pues el PIR no está mandando señales porque pues está quieta, está inmóvil. Ahora, esta es una parte de cómo funciona el PIR. Pero también tenemos aquí que la señal pues puede ser 0 o 1. Cuando está sin detectar nada, pues está enviando un low. Cuando detecta algo, manda un high. Ahora, esta es la parte del PIR. Pero aquí tenemos un LED que es el que se enciende, está conectado al pin número 8 de nuestro Arduino como salida a una resistencia, y pues esa resistencia conecta nuestro LED y la otra pata de nuestro LED va a tierra. ¿Por qué es esto? Pues bueno, la resistencia es para que no se queme nuestro LED. Si yo conecto esto directamente sin resistencia, pues el LED va a brillar mucho, después se ve como que apagando y después se va a quemar y ya no va a volver a encender jamás. Ahora, nuestro relevador, que es algo un poco más importante porque tal vez puedan tener alguna duda ahí. Primero, el relevador, ¿qué necesita para encender? Pues que energicemos la bobina, que son las entradas de nuestro relevador. Estos los pueden representar de muchas formas en diferentes softwares y también son de muchas formas cuando ustedes los van a comprar. En este caso es un relevador de 5 voltios, como lo dice acá arriba, todos los relevadores dicen, en la entrada o en la bobina, y en sus contactos puede aguantar hasta 125 voltios de corriente alterna o 300 voltios de corriente directa. Y aquí dice cuántos amperes, 1 ampere o 2 amperes. Es decir, los relevadores son dispositivos que utilizamos para primero utilizar dos corrientes, es decir, o dos fuentes de alimentación, una con la que se energiza la bobina y otra con la que se energizan los contactos, como en este caso que la bobina la estoy energizando con Arduino y los contactos con dos pilas de 1.5 unidas para hacer la suma de 3 voltios. Ahora,
Estos contactos soportan ese voltaje, como aquí lo dice, soportan hasta 300 voltios de corriente directa, pero también los contactos soportan corriente alterna, que la corriente alterna es la corriente que ustedes tienen en sus casas, con las que se encienden los focos de su cuarto, de su casa. Entonces, pues así podemos hacer que con un circuito como estos, en cuanto detecte movimiento, pues encienda la luz de su casa, de su cuarto, o se encienda un motor, un ventilador, o se encienda cualquier cosa, vaya la redundancia, que funcione a 110 voltios, que es el voltaje al cual trabaja pues su casa. Simplemente está conectado de una forma muy básica, está conectado el común pues al negativo de esta batería y el contacto normalmente abierto pues a mi LED, a su vez conectado a la resistencia y al otro polo de la batería. Si tuviera corriente alterna sería lo mismo, el común va aquí, es decir, aquí en el común podemos conectar lo que viene siendo nuestra fase. Después, en nuestro contacto normalmente abierto, que va a pasar a ser cerrado cuando se active nuestra bobina, pues conectaríamos un polo de nuestro socket donde iría nuestra lámpara y el otro polo del socket pues se conectaría directamente a neutro o a tierra, y de esa forma cuando se enciende el relevador pues pasaría la fase a una de las patas de nuestro foco y la otra de nuestras patas pues iría a neutro y de esa forma encendería. Ok, esa sería una forma de hacerlo. En este caso pues no lo tengo y solo puse un LED con otra fuente externa, pero pues de esa forma funciona. Ahora, nuestro relevador aquí está conectado con lógica inversa, es decir, con lógica negativa. Quiere decir que una pata de nuestra bobina está conectada directamente al positivo y la otra pata está conectada directamente a una señal. Es decir, que este relevador para encender necesita positivo y negativo. El positivo ya lo tiene, es decir, que para encender necesita una señal baja en nuestra salida de nuestro Arduino. Es decir, que si yo mando un low, se encendería este relevador, y si mando un height o un 1 se apagaría, porque no puede encender con dos positivos, necesito un positivo y un negativo. ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué lo utilizo de forma negativa? Pues puede ser porque alguien pueda tener una fuente externa, un cargador, y pues con ese cargador poderle dar potencia al relevador para no estresar bastante nuestro Arduino. Se pondría aquí en la pata positiva del cargador. La otra pata del cargador, que sería tierra o neutro, se conectaría al neutro de nuestro Arduino para estabilizar tierras, y pues la señal ya sería directamente del Arduino. De esa forma el voltaje lo absorbería el cargador y no nuestro Arduino. Esa es una forma para poder encender uno o varios relevadores sin que el Arduino se dañe. Y más que no se dañe es que cuando tenemos 5 o 6 relevadores ya al Arduino le cuesta poder tener la energía para energizar tantas bobinas, y en ese momento pues sí necesitamos una fuente externa para que el Arduino soporte estar entregando tanta demanda, ¿no? Tanta potencia. Entonces, pues bueno, el Arduino puede tener 20 o 1000 o 2000 señales, pero pues no tiene la energía para energizar tantos componentes. Por eso mismo se utilizan las fuentes externas. Ahora vamos a ver el código, que igual es muy importante, porque ¿cómo hacemos que esto suceda? Que después de que dejó de censar, pues espere 5 segundos. Ahora, si después de que dejó de censar otra persona pasa, pues es obvio que la lámpara debe de seguir encendida, ¿no? Como está sucediendo aquí, deja de censar y sigue encendida la lámpara. Siguen pasando gentes y sigue encendida. Entonces deja de pasar a alguien y después pasa a alguien, pero sin que hayan pasado los 5 segundos, pues sigue encendida la lámpara. ¿Cuándo se van a apagar las lámparas? Cuando se queden quietos o cuando deje de pasar gente. En ese momento va a empezar a contar 5 segundos y después de esos 5 segundos se van a apagar los LEDs o las lámparas, como lo están viendo aquí. Entonces vamos a ver cómo funciona la programación, y la programación es muy sencilla. Básicamente declaramos pues todo lo que viene siendo nuestro relé, nuestros botones, nuestro sensor, nuestros LEDs y pues el relé, ¿no? Que este LED no se declara porque pues lo enciende el relevador. Nada más se declara el relé, se declara el LED y pues el sensor. Que básicamente el sensor se conecta como si fuera un botón, es decir, una entrada digital. Los LEDs y el relevador se conectan como si fueran, pues sí, salidas digitales. Y pues básicamente de esa forma es como funciona. Así que declaro el sensor como entrada, el relé y el LED como salida, y después leo el valor del sensor, es decir, el estado del sensor, que lo estoy leyendo con una variable que creé acá arriba, que se llama estado del sensor, con una variable entera, y pues simplemente a esta variable le atribuyo el valor del sensor. Aquí con este código que es digital read sensor. Es decir, si el sensor está activado, pues aquí en el estado del sensor va a aparecer un 1. Si está apagado va a aparecer un 0. Después pongo un delay. ¿De cuánto? De 1 milisegundo. ¿Por qué? Es decir, me van a decir, ¿por qué no hay un delay más grande en este código? ¿Por qué no hay uno de 5 segundos?
que es lo que debería de haber para que pues espere 5 segundos. La cosa es que cuando nosotros ponemos delay en el código, pues el código se vuelve lento. Y más que lento es que durante ese delay, pues no se ejecuta nada más. Es decir, si yo tengo un sensor y tengo un delay de 2 horas, por ejemplo, el sensor va a dejar de enviar datos o de ser procesado por el Arduino durante 1 hora o 2 horas. Depende de qué delay le pongamos, qué tan grande o qué tan pequeño. Y por eso es un problema poner delays. Porque pues mientras esté esperando, el Arduino no está haciendo nada. Entonces, si tuviera más señales que controlar, pues esto haría que el Arduino se trabase y que no hiciera nada. Es decir, que se quedara esperando ahí infinitamente a que algo sucediera. Por eso mismo solo ponemos un delay de 1 milisegundo y el conteo lo hacemos con contadores, que es un conteo que está acá abajo, que les explicaré más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el sensor sea igual a 1, se va a activar este ciclo y el conteo va a ser igual a 0, es decir, reseteamos el contador, activamos la variable control 1 mientras está activado nuestro PIR, es decir, pues está activado y pues se ejecuta este ciclo. Y mientras el sensor esté detectando movimiento, pues este ciclo se va a estar cumpliendo, es decir, este if se va a estar ejecutando. ¿Qué está haciendo? El conteo lo manda a 0 y el control lo manda a 1. Ahora, este if se va a ejecutar cuando el control sea igual a 1, que si detectó movimiento sabemos que ya es igual a 1 porque se ejecutó esto, y le decimos que el conteo, o es decir, este if se va a ejecutar mientras el conteo sea menor o igual a 5000 milisegundos, es decir, se va a estar ejecutando siempre y cuando el conteo sea menor, es decir, los LEDs van a estar encendiendo porque dentro de este if mandamos a encender los LEDs y también mandamos a encender nuestro relevador y también hacemos un conteo es igual a conteo más 1, es decir, almacenamos en la variable conteo un número. Cada cuánto se va a estar almacenando, pues cada 1 milisegundo, como está acá arriba. Entonces va a empezar a contar 1, 2, 3, 4. Entonces vamos otra vez con la lógica del código. Se ejecuta esto. Una vez que se ejecutó, como sigue detectando movimiento, se ejecuta esto. ¿Ok? Ahora, empieza el conteo. Y ustedes dirán, pues empieza a contar desde que detecta el primer movimiento. Pues sí y no. Porque aquí el conteo hace una acumulación de conteo más 1, que sería 0 más 1, 1. Llega acá abajo y vuelve a empezar desde 0. Y le dice al sensor, ¿estás activado? Y el sensor dice, sí, sigo activado. Y como sigo activado, pues reseteame el conteo a 0. Otra vez vuelve a ser 0, otra vez viene acá abajo y vuelve a incrementar. 0 más 1 es igual a 1. Vuelve a decir, siguen encendidos los LEDs y el relevador, está bien. Regresa y vuelve a preguntar, ¿sigue sensando algo, sensor? Le dice que sí, el conteo vuelve a ser 0. ¿Qué pasa? Cuando deja de sensar el sensor o nuestro PIR, pues cuando regresa aquí a preguntarle y se sigue sensando y él le dice, no, ¿sabes qué? Ya no estoy sensando. Entonces deja de ejecutar esto. El conteo no lo regresa a 0 y viene acá, ejecuta todo esto y el conteo se empieza a acumular. Es decir, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Y siempre y cuando no sea activado otra vez el sensor, pues el conteo no se va a resetear. Es decir, va a seguir acumulándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea igual a 5000. ¿Por qué 5000? Porque son 5000 milisegundos es igual a 5 segundos. Cuando este conteo llegue hasta 5000 milisegundos, pues se va a ejecutar esta parte. Que el conteo va a ser mayor a 5000 milisegundos. Igual a 5001, 5002, no importa mucho, son milisegundos. Entonces, cuando se ejecute esto, pues bueno, va a salir de este ciclo, porque si el conteo ya es mayor a 5000, pues se deja de ejecutar, porque es un if anidado. Entonces deja de ejecutar y comienza a ejecutarse esto. Es decir, aquí el conteo ya es mayor a 5000 y lo que va a hacer es apagar el LED y apagar el relevador y regresar control a 0. Si se vuelve a detectar movimiento en mi PIR, pues vuelve a regresar. Le pregunta ahora al sensor, ¿estás encendido? Y le dice que sí, y como está encendido, reseteo la variable de conteo, reseteo la variable de control y otra vez se vuelve a cumplir este ciclo, otra vez conteo es menor a 5000 y otra vez ejecuta esto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sea mayor a 5000 y se ejecute esto. Y pues ahí se quedaría hasta que detecte otra vez movimiento y vuelva a esta parte del código. Es algo muy sencillo, pero funciona. Es decir, en este momento no utilizamos tanto delay, solo utilizamos uno de 1 milisegundo, que es nada. Utilizamos el conteo pues con contadores, con acumuladores. De esta forma hacemos que el PIR siempre esté sensando, siempre esté recibiendo datos y los esté enviando a Arduino y que Arduino los esté procesando en tiempo real, dependiendo de si sensó o no
hace 1 segundo, hace 2 segundos, hace 3 segundos. Entonces lo único que tendremos que hacer si queremos que espere más, pues sería cambiar las variables. En vez de 5000 le ponemos, no sé, 10.000, 40.000, 100.000, dependiendo de cuántos segundos o minutos quieren ustedes que espere nuestro LED encendido o nuestra lámpara encendida. Entonces es así como funciona el código, es así como este PIR está siendo controlado y pues es de forma muy básica. Y al final pues obtenemos este resultado, que es que cuando nosotros movamos pues se encienden los focos, y mientras yo siga moviendo pues los focos van a seguir encendidos. En cuanto yo deje de moverme, que el PIR mande que dejó de detectar movimiento, ahí comienza el conteo de 5 segundos para que se apaguen los LEDs. ¿Por qué no comienza antes? Porque mientras esté moviendo, nosotros estamos ejecutando un if que regrese el contador a 0, es decir, lo estamos reseteando a cada rato. Entonces no puede incrementarse hasta que se detiene el movimiento, que se deja de ejecutar ese reset al contador, y pues ahora sí comienza a elevarse hasta llegar a 5000 y apaga nuestros LEDs. Entonces espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido. Recuerden que vamos a hacer uno después, cómo hacer esto mismo pero con la View, procesándolo igual desde Arduino. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, todo eso que hagan ustedes, y seguir apoyando al canal para seguir subiendo más contenido de electrónica, Arduino y de programación. Eso sería todo y hasta luego, mis futuros ingenieros.